Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hay muchos asistentes que se suman por primera vez. Acá hay muchos alumnos de la doctora Mañeres seguramente y muchos investigadores de Argentina y de otros países del mundo. Así que a todos ellos le damos la bienvenida y le damos la bienvenida a nuestra expositora de hoy, la doctora Magdalena Mañeres, y voy a presentarla rápidamente a la doctora Mañeres en un minuto, voy a tener que ser muy breve. La doctora es abogada graduada en la Universidad de Buenos Aires, es licenciada y doctora en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, es docente ordinaria de las carreras de Derecho, Historia y Trabajo Social, es miembro investigador del Instituto de Estudios Históricos y Sociales, es miembro de nuestro instituto, es miembro de la Asociación Argentina de Profesores e Investigadores de Historia del Derecho, integra y dirige proyectos de investigación en la UNICEN, y sus áreas de trabajo son la historia antigua de Israel durante la Edad del Hierro y los problemas vinculados al surgimiento de la estatalidad en el siglo IX a.C. y los cambios en las prácticas jurídicas comunales. ¿Qué temas, doctora Mañeres? Temas bastante desafiantes y complicados, sobre todo en la búsqueda de las fuentes. Así que, doctora Mañeres, bienvenida. Adelante, el piso es suyo. Gracias, Viviana. Gracias a todos los asistentes a esta charla. Yo creo que la convocatoria tiene que ver con el tema tan interesante que planteo y en ese sentido esta presentación consta de 4 partes. Primero, la razón de este tema, por qué este tema. Segundo lugar, las preguntas y las fuentes de investigación. En tercer lugar, el contexto ruso y el derecho. Y en cuarto lugar, un cierre sobre este tema. En primer lugar, contarles por qué este tema. Y este tema en realidad empieza hace como 20 años como una inquietud personal. Nunca supe las razones que me llevaban a tener lecturas dispersas e inestables sobre esta cuestión de la historia de Rusia, pero en el último año de la carrera de historia tuve la oportunidad de conocer la filmografía de Sergei Eisenstein. Y ahí vimos a Alejandro Nevsky, vimos El acorazado Potemkin y vimos Octubre. Después llegó a mis manos, no recuerdo por qué razón, la obra de Alexander Solzhenitsyn, Un día en la vida de Iván Denisevich. Y finalmente todas estas cuestiones me llevaron a otras lecturas y a la elaboración de un dossier de derecho soviético que circuló desde el año 2011 en la Facultad de Derecho, en la materia, nuestra disciplina, Historia del Derecho. Y bueno, son esas las razones que me llevaron a proponerme como desafío estas preguntas de un tema de investigación que está abierto al debate, a posibles investigaciones de otros colegas, de futuros alumnos investigadores, y que tienen que ver con una problematización de mis intereses iniciales. Estos fueron: ¿qué instrumentos jurídicos integraron la cultura jurídica rusa a lo largo de su historia? ¿Cuáles fueron los cambios jurídicos que se implementaron en 1917 y cómo impactaron en la sociedad? Esa sociedad entendida como un campesino, un soldado, un artista, un noble. Y si el derecho soviético constituyó un sistema legal autónomo. Por último, ¿qué conceptos jurídicos pueden identificarse en el vocabulario jurídico ruso para trazar una posible comparación? Las fuentes son diversas y son dispersas en cuanto a su hallazgo a partir de lo que fue la apertura de 1991 y el comienzo de una historiografía que se puede ubicar en generaciones de distintos momentos. Durante la Guerra Fría, una primera generación,
que hacía trabajos teóricos, una segunda generación que se inicia en el 68 con estudios de historia social, un poco más desvinculados a los temas ideológicos que atraviesan esta cuestión de la historia de Rusia, y por último la apertura en el 91 de muchos trabajos vinculados no solo a la historia social, otros pocos a la historia del derecho. Bueno, ahora voy a compartir pantalla para iniciar el momento que es la breve descripción que voy a realizar sobre el contexto histórico de la historia de Rusia. Espera un minuto que te pongo como... Vas a tener que admitir a la gente que está ingresando. ¿Vas a poder? Bueno. Sí. Dale. ¿Me lo vas a hacer? Aceptar, pongo aceptar, ahí. Compartir pantalla. Compartimos, ahí está. Listo. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve, Viviana? Ok. Perfecto, bueno, perfecto. Vamos a las etapas históricas que nombré, que las voy a anunciar brevemente. Novgorod en el año 862 es el primer momento donde se identifica unas tribus que se organizan de una forma en que la actividad comercial tiene un papel importante. Luego se aglutinan a partir de la conquista de varios territorios en el Rus de Kiev, que tiene un desarrollo entre el siglo X y el XII. Luego del Rus de Kiev, los príncipes de Moscú toman un papel muy importante y finalmente van bajo la región entera, bajo el dominio mongol, y finalmente son expulsados y surge lo que se conoce como el Zarato ruso, que va a tener una extensión desde 1547 a 1721, donde se crea el imperio. Este interregno entre 1721 y 1917 es el imperio, que en realidad están los zares en el poder, hasta la revolución, por todos conocida, y finalmente la instalación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entre 1921 y 1991, y finalmente la denominada Federación Rusa o Rusia desde 1991 a la actualidad. En cuanto a los instrumentos jurídicos que podemos encontrar en un primer momento, está una compilación, un código en el 1018, poco conocido, pero que tenía una serie de leyes que respondían un poco a lo que era el derecho bizantino, porque en realidad Moscú se consideraba como la tercera Roma. Pero no voy a desarrollarme en ese sentido, porque es importante destacar este primer momento que implica este manual de instrucciones, que fue el Domostroy. Esto es unas reglas domésticas que van a fijar buena parte de lo que sería entendido como un derecho consuetudinario, nuestro concepto de dentro de nuestro vocabulario jurídico, un derecho consuetudario que proponía una jerarquía muy importante de obediencia, de temor, de terror, de los hijos hacia los padres, de los amos hacia los siervos, y una sujeción muy importante hacia el poder y la autoridad. En segundo momento, encontramos este Código Legal de Alejo de 1649. Estos 960 artículos tienen en sus fuentes estas fuentes que enuncio yo acá, y los temas son vinculados a los procesos, vinculados también a la boschina, que sería como la parcela de tierra que era posible que algunos campesinos pudieran dar en herencia a sus hijos, o en el caso de que la mujer no tuviera hijos, siempre con algunas consideraciones. La condena a la herejía, la blasfemia, terminaba en la muerte. Este código tiene como particularidad: si los padres mataban a los hijos, tenían 1 año de condena. Si los hijos mataban a los padres, tenían la pena de muerte. Es el momento de Pedro, en el siglo XVIII, donde inaugura una serie de novedades muy importantes y que podríamos decir que europeiza la Rusia imperial, con una serie de novedades. Primero, Magdalena, la fundación de San Petersburgo. Magdalena, sí. Tenés que ir dándole ingreso a la gente, porque como vos sos la anfitriona, yo ya perdí el comando. Ay, perdón. Y hay gente que está queriendo ingresar.
Entonces Ah, sí, Perdón, sí, ahí. tenés que perdón, tratar... Viviana, ¿por qué no Sí, deshabilitas la sala de espera y entonces no va a tener que ocupar? Ahí admití. Ahí no, admití, perdón, ahí admití. no, Si pero deshabilitas la sala de espera, no tiene que ocuparse más de eso. ¿dónde tengo que ir a programarla, donde programé la reunión? No, directamente en participantes, Ok, participantes que abajo en los triangulitos, en los 3 puntitos, ponga sala de espera y donde dice habilitar sala de espera lo desmarque. Y a pero partir de ahí se desentiende el tema. yo ya no soy el anfitrión. No, 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 no hay lo puede hacer problema. Magdalena. No hay problema. Ya Magdalena está, lo hace. ya los, creo que eran los últimos que No, es querían que entrar. puede... Ahora estoy atenta a eso. Me había Bueno, olvidado. ok, listo, listo. Eh, Adelante, perdón, adelante. bueno, vuelvo un poco a lo que es la impronta de Pedro y en el siglo XVIII. La fundación de San Petersburgo es un punto importante, la fundación de la primera universidad, recién en 1721, una separación de la Iglesia del Estado y la creación de una Procuraduría General que supervisaría el funcionamiento de la administración. En este contexto, perdón porque no puedo, se me detuvo para pasar el power. Llámale, Irina, a ver. Ahí pasó el siguiente. No, Perdón, no sé por qué no lo puedo seguir pasando. tenés que poner el cursor adentro de la diapositiva y pasar con la flechita a la Sí, siguiente es lo que estaba diapositiva. haciendo, por eso se me detuvo y no sé por qué. A ver. Ahí tengo un asistente que me está ayudando. Bueno, menos mal. Perdón. Creo que voy a dejar. Ahí deja. A ver. Ese. ¿Estabas acá? Sí, el que sigue. Ahí está. No, bueno. pero para que tenés que volver a compartir pantalla. Vuelta. Ahí está. Ahí está, ahora ¿Cuál pasalo. estabas? Ese. Bueno, hay un caso que acá lo puedo enunciar brevemente por esta cuestión de que tenemos un tiempo limitado. ¿Ahí lo ven bien de nuevo? Sí, se ve bien. No sé si Sí. es el grande. Se ¿Se ve bien? Bueno, el clan Sheremetev es un ejemplo que yo quería citar acá breve sobre cómo eran considerados estos nobles como esclavos del zar, cómo custodiaban la tierra, cómo esta familia tenía la particularidad de sostener la práctica de la primogenitura. Entonces llegaron a tener 200.000 siervos y Nicolai, uno de sus miembros, como un caso singular, se casa con una sierva porque mandaban a los siervos a educarse a Europa y con una cantante de ópera se casa y es realmente llamativa la historia de cómo es aislado. Esta pintura de Argunov, un artista también siervo del clan, refleja a Prashkoya en esta foto y en el camafeo está Nikolai. Tienen un hijo, se logran casar antes de su muerte porque muere muy joven de tuberculosis y él le pide al zar que su hijo sea, entre los hijos que tenía, el único heredero. Esa situación pinta un poco lo que significaba la nobleza en este siglo XVIII-XIX. Pero el XIX es un punto muy importante por la incorporación de la legislación europea, o por lo menos el intento que lleva adelante el jurista Speransky, y que es estudiado por la historiadora del derecho, que en realidad trabaja en un departamento de economía, que es Tatiana Borisova. Ella plantea algunas cuestiones muy interesantes entre el intento que hubo de parte de Speransky en el 19 de imponer la codificación francesa al zar. Finalmente, esta codificación se realiza, pero no se incorporan leyes nuevas, porque como en toda la historia rusa está atravesada la política y la situación de la invasión de Napoleón y el incendio de Moscú, queda un poco desdibujado esta introducción, aunque luego, unos años después, otro jurista dice que realmente se introdujeron algunas cuestiones ocultas de la codificación francesa, que Speransky logró introducir algunas cuestiones. Pero en el siglo XIX pasa muchas cosas, como es el decreto de emancipación de los siervos,
que hace cambiar completamente la situación, porque pasaban a pagar su tierra en 49 años a la comuna en la cual vivían. Eso generó un endeudamiento, un empobrecimiento de esa sociedad campesina, que eran 100 millones de personas en el campo ruso, que es un territorio enorme. Esa situación trata de ser revertida en 1906 por Stolypin, con una reforma que se ve atravesada otra vez por el contexto político y que no lleva a lograr lo que él quería, que era la titularización de esas tierras a manos de los campesinos. Hay otra reforma muy importante en 1864 que lleva adelante Alejandro II, que intenta realmente una modificación del sistema judicial, una incorporación de las audiencias públicas, de los juicios criminales, de jurados, y también la situación se complica por lo político. Esta situación de los campesinos y la situación de la historia social de ellos se ve muy bien reflejada en esta literatura de fin del siglo XIX. Los campesinos de Chejov y una aldea de Iván Bunin, que fue premio Nobel en 1930, reflejan ese empobrecimiento y la calidad de vida bajísima que tenía el campo ruso. Otra obra que también nos refleja esta situación es una pintura de Repin de 1873, de un oficio que desapareció afortunadamente, que era el de los sirgadores que empujaban los barcos hacia la costa. Paradójicamente tenemos una foto de 1910 con mujeres sirgadoras todavía existentes en esa época, con un administrador con una vara ahí al lado. Estas imágenes también se reflejaron en el costumbrismo ruso y específicamente Ostrovsky, que fue un personaje muy singular que trabajaba en un juzgado y hace una serie de obras que tienen que ver con juicios que se llevaban adelante en ese juzgado de Moscú en el siglo XIX. Uno se llama La quiebra, No te subas al carro ajeno, donde denuncia la corrupción que había en el juzgado, pero en tono de broma. Un negocio lucrativo en 1860, La tormenta, donde recoge esa pervivencia del Domostroy en cuanto a discusión entre padres e hijos, que como la mujer no le temía, no le obedecía. Y llega nuestro momento de cambio completo del derecho, que se produce en 1917. En esta etapa solo vale la conciencia legal revolucionaria como fuente legal. La ley es tomada como una expresión de la burguesía y es un instrumento de dominación de clase, es opresiva, debe modificarse por completo. Para eso, no me meto con los sucesos políticos, pero tenemos un Código Civil en 1922, una Constitución en 1936 y un juicio en 1930, donde el hombre de derecho de la época, que era Vyshinsky, que es el presidente del Tribunal Supremo de la URSS, lleva adelante un juicio contra unos saboteadores que eran todos ingenieros, que se denominan, o sea, es una creación lo que realiza Vyshinsky, que son juzgados, son condenados a muertes. Ese juicio está hoy en un documental entero, se puede ver, del cineasta Loznitsa, que se llama El Juicio, donde es todo el juicio, y la figura de Vyshinsky es una figura central en cuanto al armado institucional de ese juicio, el seguimiento por las cámaras, el seguimiento del pueblo de ese juicio. Y otra cuestión muy importante en ese momento también es las modificaciones que atraviesa el derecho penal. El derecho penal cambia completamente, la teoría del delito toma otro tenor, el delito es un acto socialmente peligroso, y en ese sentido las circunstancias agravantes y atenuantes cambian, y todo está vinculado a la traición al Estado, y ese es el principal delito, con 14 delitos con pena de muerte, y con el sistema que venía del zarismo de los campos de trabajo. No es una creación soviética, sino que venía del zarismo esta práctica de alejar de los centros urbanos a los delincuentes o a los que eran condenados
en lo que después fue conocido como los campos de trabajo, pero tenían un sistema de muerte, de cárcel y de trabajo correctivo. Ahí hay un punto original, que muchas veces el delincuente podía seguir trabajando, pero le restaban parte del sueldo y no le computaba como antigüedad el año que estaba condenado. La creación de tribunales populares, tribunales revolucionarios, todo eso tiene lugar durante estos 74 años que dura este proceso. Pero en cuanto a las tierras, que es otro de los temas que a mí me atravesó y me interesa, se produce la llamada colectivización forzada, que se inicia en el 25 y en el 33 tienen casi el 90% de la tierra en este sistema colectivo de granjas colectivas, y eso tuvo un costo enorme. Porque fue impuesta con la expulsión a Siberia, estas tierras alejadas, de 40.000 kulaks. En Ucrania tuvo como resultado con las requisas de granos entre el 32 y el 33, se calcula, porque hay discusión con el número, 1,5 millones de muertos. Y en el caso de Asia Central y Kazajistán, que eran pastores con manadas, acarrea una persecución terrible, terrorífica, que lleva a la muerte de 8 millones de cabezas de ganado, que eran su medio de vida, y a la huida a China. Finalmente, esta situación empieza a revertirse en el año 1985 con la llegada de Gorbachov al poder, que inaugura esta etapa de política reformista conocida como perestroika. En 1991, finalmente, cesa el socialismo, Rusia reconoce la independencia de Lituania, Estonia y Letonia, y la población de esa federación rusa queda reducida a un 51% de lo que era la Unión Soviética. Tenemos un universo de 148 millones de personas, de los cuales 81% son rusos en ese momento y 19% eran 182 etnias diferentes, que se dividen administrativamente en repúblicas, en regiones autónomas y en distritos. ¿Qué genera esto? Un caos normativo, una obsolescencia de la mayoría de las leyes existentes y la introducción de leyes de mercado. La ley que permitió, la primera fue la del 49% del capital extranjero en las empresas. En 1992 la ley de prensa, que fue muy bien recibida, conocida con la palabra glasnost, transparencia informativa, libertad de expresión, debate. En 1993 una constitución de la Federación Rusa, que la podemos leer sin saber que es de Rusia y podemos pensar que es de cualquier país europeo. 1994 el Código Civil, con solo 2 años de análisis en su formulación y con una comisión extranjera. En 1995 empieza la guerra con Chechenia. En 1997 ley de confesiones, que eran todos ateos, pero hacen una ley de confesiones, reconocen 4 religiones. 1997 el Código Penal, donde se declara el principio de legalidad, de igualdad ante la ley, de equidad, de humanidad, etcétera. Y en el 99 tenemos la irrupción de este personaje actual que es Putin, que ante la renuncia de Yeltsin lo sucede. Él genera la sanción del Código de la Tierra, con mejoras, en 2002 el Código de Trabajo, también la legalización de la venta de tierras, pero la persecución de opositores toma un encono especial en el año 2004 con el asesinato de lo que era el representante de Moscú de la revista Forbes, Klemnikov. 2006 es un año tremendo, es el asesinato de la periodista Politkovskaya, y 2006 el asesinato de el periodista, historiador Litvinenko. Digo asesinato porque fue envenenado, que se produce después de la publicación de su libro Dinamitando Rusia, el terror desde adentro, donde él denuncia que estas técnicas de sabotaje de la ex Unión Soviética siguen siendo las mismas y que no habían sido los chechenos los que habían puesto una serie de bombas que provocaron un montón de muertes de civiles, sino que había sido el mismo gobierno. Lo persiguen, lo envenenan, muere. Continúa el estudio de los archivos y nos preguntamos, a modo de cierre, porque ya el tiempo sé que casi está, sobre los instrumentos jurídicos y los cambios de 1917 en los miembros de la sociedad. Si yo considero que el derecho soviético
¿Constituye un sistema legal autónomo desde su creación y original? Creo que sí. Y no en su estructura judicial, sino en las rupturas que significó en la familia, en la propiedad, y que moldeó este llamado hombre soviético que todavía está presente porque han pasado pocos años. En cuanto a conceptos jurídicos, creo que los trabajos de Ingelform, un historiador sobre Rusia, y el problema que hay con el vocabulario jurídico occidental y su vinculación con términos rusos es muy importante y debe abordarse desde la historia conceptual. ¿Y por qué? Porque el concepto mismo de ley no es igual. Antes de 1917 era la costumbre, era la decisión del zar, y después de 1917 la ley es plan. La ley expresa la estabilidad del régimen soviético. Y después de 1991 las leyes se ponen en sintonía con el mundo jurídico occidental, creo yo, en apariencia, constitución, codificación. Sin embargo, tenemos hace solamente 14 años estas ejecuciones de oponentes, tenemos esta persecución actual de Navalny, tenemos de Lukashenko, el bielorruso, la desviación de un avión hace pocos días, eso pasó hace poco, donde iba un disidente de 26 años, y tenemos muchas preguntas como hacernos como historiadores del derecho sobre un proceso tan rico y complejo. En ese sentido hay una compilación interesante de Pomeranz. Magdalena, sí. Perdóname, ¿podés salir de compartir pantalla, que ya no estás usando más el PowerPoint? Sí, ahí puse otro. ¿Eh? Ahí puse el último. Pero por eso, sácalo, deja de compartir la pantalla, así te ven a vos, porque ya... Sí, decirle a que venga, sí, dejar de compartir. Bueno, entonces tenemos en este historiador por Meranz, con una publicación de 2018, una compilación desde la época del zarismo hasta Putin, o sea, como que se está repensando muchos temas de lo que fue esta apertura, de qué pasa con la legislación en la Federación Rusa, y creo yo que este es un tema interesante para, como historiadores del derecho, poder debatir, poder pensar en que hay todavía mucho que reflexionar por los conceptos que tomamos como nosotros naturalizados de nuestra cultura jurídica occidental y que no operan en el mismo sentido en este sistema que tiene actualmente legislativo la Federación Rusa. Así que bueno, espero generar el debate, muchas cosas las he pensado en forma bastante aislada, por lo que conté que este tema es motivo de una reflexión en solitario, y agradezco a todos la participación y muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Magdalena. La verdad que valoramos muchísimo tu participación, sabemos que estás averiada, y a pesar de eso hiciste el enorme esfuerzo, espero que estés mejor, se te ve muy bien, si estabas preocupada porque no te ibas a poder arreglar, estás muy bien, así que muchísimas gracias por haber podido estar hoy acá con nosotros, y quedan muy pocos minutos para este primer bloque, pero hay una pregunta de Gabriel Presi, así que Gabriel, pregunta sintética, y Magdalena pregunta respuesta sintética, porque si no va a quedar cortada con el fin de este bloque. Adelante, Gabriel Presi. Sí, ¿qué tal? Antes que nada, felicitarla, doctora. La verdad, yo también, por parte de mi abuela materna, siendo de rusos, nunca se me ocurrieron tanto estas inquietudes, quizás ahora nazcan de escucharlas a usted. Mi pregunta es muy concreta. Cuando habla del Código de Alejo, que yo había escuchado del 1649, cuando usted habla de elementos bizantinos, uno piensa en la ecloga del 726, como uno sabiendo que el derecho bizantino de alguna manera es un viejo derecho romano, cristianizado, ayornado. ¿Hasta qué punto cree usted, doctora, que tomaron el corpus, el código de Justiniano, en este? Porque lo que leí es un poco contradictorio, muy ligero, no me parecieron fuentes fiables. ¿Podemos hablar de un pseudo-romanismo, algo en esta compilación que toma elementos obviamente bizantinos y que por ese lado de Oriente entraría a los corpus que luego fueron redescubiertos en Occidente unos siglos antes?
Gracias, Gabriel, por tu pregunta. Es muy interesante. Yo lo recorrí todo al Código de Alejo. Es breve. En realidad, en la parte de los procesos, la organización tiene un contenido religioso muy pesado. Lo romano no lo encuentro. O sea, en lo que es la herencia, por ejemplo, en esta herencia de la bochina, esta parcela de tierra que tiene muchísimas condiciones, en realidad hay una impronta romana porque, digamos, hay una legislación escrita, por ejemplo, pero en realidad se nos pierde mucho en ese sentido a nosotros los historiadores del derecho pensar desde el derecho bizantino, pensamos siempre desde el centro romano, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones. La verdad que me parece que pasó eso. Y también la circulación de estos instrumentos jurídicos. Eran enunciaciones que era necesario que el zar haga. La circulación de saberes, eso era en el ámbito de, en ese momento, los centros urbanos, San Petersburgo, Moscú. No podemos imaginar que en una sociedad completamente analfabeta, distanciada enormemente por el territorio, pudiera conocerse más que el Domostroy. El derecho consuetudinario es muy importante durante todo el tiempo, y lo vemos hasta ahora en esta ley de violencia de género que hace poco fue sancionada con tanto movimiento en contra, ¿no? En la Federación Rusa. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias, doctora. Acá los asistentes están pidiendo, por un lado, tu dossier del derecho soviético, y por el otro lado están pidiendo el PowerPoint. No sé si vos tenés un dossier además del PowerPoint. Sí, bueno, el dossier lo tendría que mandar, el link para o sea, que me manden quienes lo quieren. El dossier es sobre derecho soviético nada más, una introducción breve, y después me metí ahí con la familia, que la familia es totalmente desestructurada, era la unidad burguesa por excelencia. Cada individuo tenía que mantenerse a sí mismo, la niñez no deja de existir como tal. Los niños se manejaban absolutamente solos, sobre todo hay mucho registro de lo que eran funcionarios, en ese sentido. Con la propiedad desarrollé un poquito más que sucede con la propiedad, y con el derecho penal también. Lo interesante del proceso del derecho soviético es la cantidad de archivos que hay y de filmaciones que hay. De todos los procesos, de los escenarios de la sociedad que hoy permiten a los historiadores, y también que permitieron, yo no lo terminé el Power, faltaban 2, pero Figes, por ejemplo, hace 3 libros que son fantásticos porque utiliza la historia oral, porque ni bien abre en arranque, y ya en el 96 puede publicar La tragedia de un pueblo, la historia de la Revolución Rusa, con fuentes orales, que todavía gente que vivía, ya después tenían una visión infantil del capitalismo, y desapareció y se convirtió en ese hombre soviético tan unido a su comunidad, a esta sociedad, que bueno, hoy por hoy está desintegrándose, y de hecho el estallido de los nacionalismos lo demuestra, ¿no es cierto? Y la desaparición de buena parte de todo el territorio, que siempre fue diverso, porque nosotros pensamos en Rusia. Rusia es diverso en su composición. Eso puede pasar que cuando piensan en América Latina, que somos América Latina, y es igual con Rusia tenemos esa misma sensación, y cuando uno empieza a estudiar cada república que se incorporó por voluntad o de prepo a la Unión Soviética, vemos las enormes disidencias en los nacionalismos. Muchas gracias. Mira, faltan 2 minutos, así que le vamos a decir a todos los asistentes que vamos a cortar este Zoom y volver a entrar con el mismo link, porque ya veo ahí una pregunta del doctor Rabinovich y también yo tengo alguna pregunta mía. En síntesis, si tenés el link de ese dossier, mándamelo por mail, que yo se lo mando a la gente que esté interesada, lo mismo que el PowerPoint. Por supuesto. Así sí, que, por supuesto. Nos despedimos por 1 o 2 minutos y nos volvemos a encontrar para no cortar la idea. Hasta luego. Dale. Viste, fue obligada a mantener. En cuanto a lo que pasaba respecto a en la época soviética, te diría que intuyo, no lo sé, no me lo crucé al tema, por lo que era
el individuo, mujer o hombre, no creo que hubiera imposibilidad de llevar adelante esta práctica. Sobre todo teniendo en cuenta que no tenían un sistema ni que se pareciera en cuanto a protección de la infancia, protección de la mujer, si no era discapacitada o tenía más de 50 años, si no tenía esas dos condiciones, no tenía derecho a reclamar una cuota alimentaria al marido, la imposición de este divorcio por tarjeta postal, que fue tan interesante también estudiar, que no tenía, digamos, que desvinculó mucho a los miembros de la sociedad entre sí, hombre, mujer, concepto de familia. Pero concretamente del tema aborto, no sé si los soviéticos hicieron alguna legislación en ese momento. Sé que hasta hace poco esta mujer fue obligada y demás hace un libro sobre esto, pero todavía no lo pude conseguir. Sí encontré la reseña y todo, pues salió ahora. Se llama Ana Stirovitens. Bueno, gracias Magdalena, muchas gracias. Hay una pregunta, yo estoy viendo una pregunta del doctor Abasolo, pero bueno, antes de darle el uso de la palabra al doctor Abasolo, te quiero hacer una pregunta cortita a vos y que tiene que ver con cuán fácil es el acceso a las fuentes. Ese es un problema. El acceso que han tenido los centros europeos o americanos de ir, instalarse en esos archivos que en realidad Ingelform, se hace mucho balance en 2017 con los 100 años de la Revolución, porque yo miro las fuentes primero desde la historia y después trato de rescatar si hay un trabajo desde la historia del derecho, hay algún centro americano, seguro hay, algún centro que reciba la Universidad de Moscú seguramente, y la apertura no fue en el 91, fue bastante antes, pero la dispersión que yo encontré al buscar cada una de estas legislaciones, no hay un texto en español que las recoja todas. Es más, el Domostroy no está en español. Es más, busqué... ¿En qué idioma? ¿En qué idioma? En inglés. En inglés sí está todo. Pero así, el problema de las traducciones del 20, que son lo que hoy está en crisis. Esas asociaciones de instituciones que no significaban lo mismo en la sociedad rusa. Entonces, se puede recoger todo el material. Lo que está en español es la Constitución de 1993, donde entra en sintonía con los derechos humanos, el ciudadano, o sea, conociendo la historia de Rusia y la historia reciente, esa Constitución no refleja, digamos, es digamos, como algo que no debe tener mucho asidero en la realidad. Me contacté con una colega marplatense que vive en Moscú hace poco tiempo. Me dijo que la ley era muy importante, porque claro, yo quería preguntarle, o sea, ¿cómo está la sociedad? Me dice, no, la ley es muy importante, hay que cumplirla. Tuve la posibilidad de que una amiga mía visitara, porque yo quería conseguir por mi tema de Israel la versión del Códice de Leningrado, que es la primera versión escrita de la Biblia, y ella estuvo un mes en Rusia y fue a la Biblioteca Central a buscar una copia o algo de esta Biblia del Códice de Leningrado. Y la hicieron un montón de preguntas y la hicieron asociar a la biblioteca. Ella dijo que era historiadora, ella era abogada. En realidad iba de viaje de turismo y le digo, vos traeme el Códice de Leningrado, tráeme algo. Le hicieron asociar a la biblioteca, la pasaron a una sala a hacerle muchísimas preguntas. ¿Por qué quería ese material? Como que ellos son los únicos que tienen ese primer ejemplar de la Biblia. Y bueno, y quedó, digamos, en ella el recuerdo de todo el trámite que tuvo que hacer, de asociarse a una biblioteca, porque volvió con el carné y me lo mostró, para poder consultar una obra del año 1000, ¿no es cierto? Está bien, la primera versión de la Biblia, pero buscando y con tiempo hay trabajos sueltos, Esta Borisova me costó muchísimo ubicarla, ella está trabajando también con juicios importantes a fines del 19, pero cuesta encontrar los trabajos. Y los trabajos de la época soviética, como el de Harold Berman,
que estudió el derecho soviético, está escrito en el 48, entonces todavía no pasó el tiempo que tenemos ahora para poder tener una reflexión, un panorama, una perspectiva histórica de estos sucesos. Bueno, Magdalena, muchas gracias. Doctora Basso lo va a tener que esperar un poquito más, porque hay una pregunta en el chat de Carla Ileana Elizondo, que viene muy asidua a nuestras reuniones, y que no tiene el micrófono habilitado y pregunta: ¿qué opinión le merece el rol de la inteligencia? La inteligencia. Y con respecto al aborto, dice Carla, la URSS fue el primer país en autorizar el aborto voluntario y gratuito en 1920. Sin embargo, no conozco a fondo la legislación. Adelante, Magdalena. Gracias, ese dato es muy importante. La verdad que no lo conocía, voy a buscar un poquito ahí en el 20, porque tantas leyes se dieron en ese momento que seguramente lo voy a poder encontrar. Respecto a la inteligencia, creo que jugó un papel muy importante, entendida como rusos nobles que se fueron a estudiar y a educarse a Europa y transcurrieron buena parte de su vida en Europa, influyeron muchísimo en lo que fue también la llegada de las ideas de Europa, no solamente jurídica, política, sino también en cuanto a la literatura. Para fines del 18, había 7 autores rusos y había 500 obras que circulaban que eran todas rusificadas. El vocabulario era rusificado para circular, educar a esa sociedad. La inteligencia tuvo un papel muy importante. No podemos tenerla asociada a lo que fue después la nomenclatura, otro ente nefasto en la historia soviética que se compuso de ese funcionariado y esas listas de las cuales accedían a todo lo que fue la burocracia soviética, que terminó destruyendo el sistema con una importante red de diferencias sociales y de corrupción que se reflejan en estos archivos que se han abierto, porque en eso sí, hay que reconocer que abrieron todo, los expedientes de investigación personales, los diarios íntimos, que era muy común, cada persona podía llevar su diario íntimo, ahí hay una información riquísima sobre estas diferencias que se generaron dentro de este sistema jerárquico que se terminó imponiendo finalmente en la sociedad. Bueno, espero haberte respondido. Gracias, Magdalena. El chat está que arde. Hay un comentario de Constanza Berizo que dice, hay un artículo de Cintia Frencia, Los orígenes del decreto soviético de legalización del aborto 1920. Yo después te voy a pasar el chat para que vos tengas todo lo que la gente estuvo poniendo en el chat. Yo estoy tratando de levantar lo que puedo, pero no todo lo que puedo te lo estoy pasando. Hay una pregunta del doctor Alejandro Agüero. Ezequiel, te voy a tener que seguir posponiendo. Alejandro, abrite el micrófono, adelante. Hola, buenas tardes. Hola Magdalena, muchas gracias por tu exposición. Solamente acotar un dato que, como has ilustrado tu exposición con diferentes obras de literatura, hace unos días le dieron el premio Príncipe de Asturias a Emmanuel Carrer, cuya madre ha sido especialista en historia rusa y tiene un libro que a mí me gustó muchísimo, que es Limonov, que es la historia de este personaje que es un escritor que emigra a Estados Unidos en los años 60-70 y después regresa después de la apertura. Y a veces lo interesante del libro es que el personaje es muy contradictorio y creo que condensa un rasgo de la cultura rusa que atraviesa tanto el periodo soviético como el periodo actual, que es el denominador común del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo ruso, porque en el personaje de Limonov se ve muy claramente eso. Y nada, era aportar este dato que tiene que ver con que me parece muy bueno, que ilustres con la literatura las cosas que vas diciendo. Gracias, Alejandro. Sí, vi que había ganado el premio y también hay algo que ese nacionalismo en ellos es tradición en el 19. En realidad nacionalismo nosotros lo vinculamos a lo que es el Estado-Nación, una construcción, pero ellos está vinculado a sus tradiciones, a esas raíces
que también los emigrados hablaron tanto, y que también Ingelform dice en este balance de 100 años, que ese totalitarismo no tenemos que verlo como algo cerrado, porque si no, no hubiera durado tanto, que había libertad en la sociedad en muchos sentidos y había muchos caminos también para transcurrir distintos momentos, ¿no? En ese sentido yo creo que no debemos ser absolutamente críticos. Es muy interesante, también salió ahora a fin de mayo el documental Funeral de Estado de Lonitza, que dura 2 horas y media y me faltaron 15 minutos porque realmente, ¿lo viste? Sí, no, me acordé también de otro libro que quizás no me gustó tanto como Limonov, pero que es muy bueno también, que es El hombre que amaba a los perros de Padura, que narra la vida del asesino de Trotsky. Tal cual. Y es espectacular, Sí. es buenísimo. A mí el Limonov me gustó más, pero este es muy bueno también. Y te muestra cómo trabajó, digamos, la purga stalinista y la persecución a Trotsky y la relación entre la diplomacia soviética y la guerra civil española, porque al fin y al cabo el asesino de Trotsky era de Barcelona, creo, sí. Claro, sí. es un catalán, Sí, sí, Bueno, sí. Ese también es un libro muy interesante. Bueno, Lo que se ve en ese documental del Funeral de Estado, el culto a la personalidad, el pueblo llora, y son filmaciones en todas las ciudades sobre la sensación que significó la desaparición en el 53 de Stalin. En ese todos filmaban. Creo que va a haber trabajos cada vez más interesantes, más allá de la literatura, ¿no es cierto? Filmográficos de todo este proceso y de este momento, que son muy interesantes al que le interesan estos temas, ¿no? Bueno, gracias Magdalena. Seguimos con el chat a full. Facundo Miño quiere hacer una pregunta. Facundo, abrite el micrófono, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar acá en esta actividad muy interesante. No, primera cuestión con respecto al derecho al aborto. Sí, en efecto se decretó por un decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo de 1920, y el gobierno ya de Stalin en 1936 lo deroga, también no en un cuadro de un decrecimiento demográfico muy importante en Rusia como producto de esta colectivización forzosa en el campo, que tuvo, bueno, entiendo yo que algo un poco más que 40.000 kulaks, creo que fueron millones, que fueron deportados a Siberia, y que bueno, que fueron implementados en estos campos de trabajo, como bien dice la doctora, ya provenían de la época zarista. Pero naturalmente que bueno, a donde quería apuntar era lo siguiente, porque acá se ha hecho una descripción como, bueno, la etapa de los Romanov, digamos, la etapa de la Unión Soviética y, digamos, la post-perestroika. Hay muchos cambios, digamos, entiendo yo, en el propio derecho soviético. No es lo mismo el derecho soviético de 1917 a 1924 que el derecho 1927 para adelante. De hecho, la constitución que usted había mencionado es de 1936, y que justamente, bueno, que había sido presentada como la más democrática del mundo, fue, digamos, como la antecesora de las grandes purgas que se vinieron justamente en ese 1936. Yo acá quería recomendar un libro de un historiador francés que se llama Pierre Brouet, que se llama, bueno, justamente Los procesos de Moscú, donde analiza el tema de las confesiones, los interrogatorios del fiscal Vyshinsky y demás. Pero al mismo tiempo tampoco es lo mismo, entiendo yo, lo que son los juristas. No sé si el tema lo ha tratado un poco, o lo ha podido investigar, porque, digamos, no es lo mismo, digamos, la obra de Payucanis, o la obra misma, con algunas diferencias importantes, ¿no? Pero la obra de Stuka, o la obra de Resner, como lo que viene con posterioridad, que es la obra de Vyshinsky y de todo, digamos, toda la égida de juristas del estalinismo. Porque finalmente, digamos,
cuando uno lee a Payucanis y demás, a los autores de aquella época, ellos postulan la disolución del Estado. En tanto que los juristas de la época stalinista, bueno, lo contrario. Bueno, podría seguir muchísimo más, muy interesante el tema, no quiero de alguna manera... pero después también, incluso el sistema de trabajo cambió. Porque, bueno, en la época stalinista, la desestalinización en gran medida no es que un impulso democrático, sino que era un sistema muy agotado. El Gulag dejaba pérdidas. Entonces, digamos, el imperio que tenía industrial el MVD, que era el Ministerio de Justicia, digamos, también llevaba una carga muy insoportable para el Estado, y se dieron cuenta que remunerando a los que estaban en los campos de trabajo podía haber mayor productividad, y tal vez creo que muy interesante, y digamos, hay muchos matices, entiendo yo, en la historia soviética. ¿Verdad que unos autores notas? Porque ¿Puedo decir uno no se más? ha bajado y tan interesante. Lo que vos... Uno más que mude que analiza, digamos, cómo transcurren los costos laborales y la legislación laboral. Que es muy difícil aislar los instrumentos jurídicos de la historia política en el caso de el periodo soviético. Y obviamente que hay un cambio y nos desvela, ¿no es cierto? Porque una ley de aborto en 1920 parece algo de avanzada, y en relación a la de la natalidad, que fue algo marcado, a una calidad de vida baja, una buena calidad de vida, pero una baja calidad de vida que también fue generando mucho descontento. Pero la producción normativa, estudiarse aisladamente de su aplicación, que más cuesta reconstruir el tema de la historia del derecho ruso, más allá de trabajar algunas cuestiones, intentar una visión un poco más panorámica, que en realidad el tema fue tan amplio que era muy acotado en esta charla. Hay que pasar un poco más de tiempo, 100 años como es poco, como pasó con el análisis de la Revolución Francesa, 200 años, tiene que pasar un tiempo mayor para que pueda haber una perspectiva histórica de que pueda vislumbrar este proceso que significó en esa sociedad, en ese territorio, sociedad, era una sociedad. Ezequiel, creo que Viviana se quedó congelada. Sí, no me escuchás, ¿no, Magdalena? Bueno, pero Sí. Entonces vamos a volver a hablar. Agradezco, voy a traerse rápido. No, simplemente, bueno, como la pregunta sobre el aborto generó algunas respuestas. En realidad hay congresos de medicina en el fines del siglo XIX, todavía durante donde los médicos piden la despenalización del aborto. Y lo interesante es que la posición del clero ortodoxo no es una posición semejante a la del clero católico, mucho más contemplativo del aborto, por la realidad que se produce en general en esa época en el campo ruso, donde las babushkas, las viejitas, atendían los partos. Pero resulta que cuando viene la legislación esta de la que también mencionaban, se penaliza a las babushkas muy fuerte. Y entonces el efecto que se obtiene es paradojal, porque resulta que no había hospitales públicos para atenderlos. Entonces las babushkas ya no querían participar de estos abortos porque no querían irse a pasar el resto de su vida en Dios sabe qué campo de trabajos. Entonces el efecto es paradojal. Y esto va a ser uno de los factores que van a llevar al replanteo de la despenalización del aborto
Porque bueno, a esto hace pensar un poco que cuando uno despenaliza el aborto tiene que también fijarse si va a haber hospitales y médicos para atender a las mujeres, porque si no el efecto puede ser contrario. Nada más que eso. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, doctora Básolo, adelante Bueno, con su pregunta. Bueno, muy bien, muchas gracias. Me parece que ha sido muy interesante, muy enriquecedor. Hay mucha atención, y esto es bueno, es bueno. Yo le quiero agradecer a Magdalena por llamar la atención sobre un tema que enriquece la perspectiva historiográfica de cultivo y de atención, que también por otro lado, sobre todo para quienes a veces toman un primer contacto con la historiografía jurídica argentina, bueno, si bien el instituto tiene un núcleo considerable de integrantes de la llamada Escuela del EBN, hay otras corrientes historiográfico-jurídicas en la Argentina, y en buena medida la perspectiva de una historia jurídica universal integrada a la historiografía jurídica argentina es algo que, bueno, Magdalena por supuesto que lo sabe, lo respeta y lo recuerda, pero tiene mucho que ver con la figura del doctor Ciuro Caldani en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia, también con su trabajo en la Universidad Nacional de Rosario, y está muy bueno que el instituto se integre y se nutra de tradiciones historiográficas diferentes, ¿está? Así que yo esto te lo quiero agradecer, de la misma manera que le digo al público, a los oyentes, los que nos acompañan, que nuestro instituto, para sus miembros y también para sus no miembros, bajo la orientación de algún miembro, pueden constituir grupos de trabajo. O sea, yo creo que acá tenemos un interesante grupo de trabajo en ciernes. Yo tiro el guante, Magdalena, espero que lo recojas y que lo recojan los demás. Bueno, ahora, yo quería comentar y en todo caso preguntarte, porque esto obviamente es este espacio, con estas intervenciones, con estas preguntas, con estos datos, remite al espíritu que nosotros queremos darle a estas reuniones, que son reuniones de trabajo. O sea, a veces decimos charlas, a veces decimos conferencias, pero en realidad esto nació con la idea de ser una reunión de trabajo donde se interviene, se comparte, se examina, se opina, se discute y todos crecemos. Y en este sentido, primero creo que yo te pediría, sé que tenés un enorme recargo de trabajo, pero podría ser bueno como para plantear un disparador y consolidar, más que para plantear el disparador, para consolidar el disparador que hoy ya hemos tenido, sería bueno empezar a contar, aunque sea, y vos lo consideres más o menos modesto, una bibliografía, un elenco, está el dossier, pero un elenco de bibliografía, dónde está, dónde se puede buscar, los interesados que pueden ver. Esto por un lado. Y yo también quería hacer un comentario y quería traer a colación algo que, bueno, Ricardo, modestamente, no lo ha dicho, Ricardo Rabinovich, pero hace 4 años hubo una actividad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con motivo del centenario de la Revolución Bolchevique, y creo que ahí aparece una perspectiva que por mi ignorancia sobre temas rusos en sí mismos y soviéticos e incapacidad de acceder al idioma es la que más me interesa, pero es una posibilidad que, más que la historia del derecho ruso o del específico derecho soviético, es la de la imagen del derecho soviético en América Latina y en nuestro país. Y como había dicho en su momento, y lo vuelvo a señalar ahora, en esa periodización a la que hizo referencia Facundo, aunque creo que con otro sentido, y muy legítimo por otro lado, pero hay
un pasado de la imagen jurídica soviética en América Latina y en nuestro país, pre-Guerra Fría, post-Guerra Fría. Y entonces, a partir del año 47, 48, 50, bueno, el telón de acero, la de la cosa oscura, totalitaria. Ahora, cuando uno va a la literatura científica, por un lado, y también profesional, nos encontramos con una fascinante curiosidad de profesores doctrinarios sobre el derecho soviético. O sea, el Código Civil soviético fue recibido con, así, con curiosidad, no vamos a decir ni con simpatía ni con antipatía. Es, comillas, me pongo en el papel de un operador del derecho de 1920, y es una especie de sorpresa. Una sorpresa que es recibida así, con entusiasmo, no con entusiasmo para copiar, sino entusiasmo para conocer, porque en el contexto de la crisis del derecho liberal del siglo XIX, todo lo que fuese distinto, como también el fascismo, como también en menor medida el nazismo, todas las experiencias alternativas son vistas con una mirada de a ver qué encontramos acá. Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando 2 o 3 datitos, y también alguna pregunta, no pregunta para vos, algo me podés decir, no es para ponerte a prueba de esto, sino que estamos construyendo posibilidades, es, por ejemplo, en el caso español, un jurista fascinante, aparentemente de segunda línea, pero que fue muchísimo más importante en el día a día, Nicolás Pérez Serrano, publica un artículo, quedan menos de 10 minutos. Publica un artículo sobre el Código de Familia soviético en Madrid en 1922, en una revista tradicional para un ambiente forense tradicional. En nuestra jurisprudencia argentina se reproduce la Constitución soviética de 1936 bajo, digamos, la dirección, o por lo menos el influjo de Leónidas Anastasi, y yo no me arriesgaría, ahora no lo tengo presente, pero creo que también se reproduce el Código de Familia soviético. ¿Por qué? Porque no es la imagen post-Guerra Fría de ese mundo oscuro, siniestro, o al revés, para los simpatizantes, el mundo maravilloso. No, es la mirada de quienes dicen, hay algo nuevo que se está construyendo en el mundo, conozcámoslo, no lo condenemos, tenemos que avanzar en su conocimiento. Y a veces, además también, en este tema de la dificultad lingüística, hay otro fenómeno que es interesantísimo, que es el de los caminos de circulación de las ideas. El papel de las editoriales francesas, de las editoriales españolas, de Barcelona, que llevan a conocimiento. Yo les cuento para cerrar. Primero, me estaba acordando de algunos trabajos muy interesantes del querido colega colombiano Mario Cajas Sarría sobre repercusiones positivas, negativas de la experiencia soviética en Colombia, y me acuerdo de haber leído en los diarios de sesiones de la Convención Constituyente Peruana de 1931 muchísimas referencias a la Unión Soviética y al derecho soviético. Referencias que cuando uno empieza a escarbar, se nota que son de segunda mano, que son más, diríamos así, más emocionales que conceptuales, pero son muy interesantes. Entonces, en síntesis, muchas gracias Magdalena, me parece que pusiste la bandera sobre un tema y acá hay que empezar a seguirla, a Magdalena. Muchas gracias. Gracias, Ezequiel, por tus palabras. Lo que tenemos acá muy cercano es el caso de Cuba. Yo tuve oportunidad de ser invitada a la Universidad de La Habana en 2019 y ellos trabajan muchísimo, impusieron muchísima legislación parecida a la soviética por el ámbito en que todavía se desarrolla el sistema jurídico cubano, y creo que ahí debe haber muchos más autores que han trabajado estas codificaciones soviéticas, que fueron muchísimas, de muchísimos temas, porque del aborto yo la desconocía de 1920.
y creo que ahí tenemos una linda vía de contacto con Santiago Bamonde, historiador del Derecho de la Universidad de Cuba, que lo invité, pero no debe haber podido conectarse, respecto a este tipo de reflexiones que quizá en el ámbito cubano, dadas las circunstancias, en la universidad quizás se puedan hacer, la verdad que no sé, pero que invitan a pensar, ¿no? A la reflexión de un tema que evidentemente interesa mucho, interesa aparte como tema, como posible investigación para muchos futuros historiadores del derecho, y también qué pasó con la profesión, no lo dije, porque ellos tienen un sistema de la profesión de abogado, tuvieron como un funcionario asalariado durante la época soviética al abogado, y luego hay dos sistemas que fue una pervivencia del zarismo, que eran los escribientes, estaba el abogado y estaban los escribientes que hacían todos los escritos a la gente que no podía pagar un abogado. Y hoy, en el sistema de hoy, tienen una colegiatura los abogados profesionales y tienen reconocidos los practicantes, que son los que hacen todos los escritos que la gente necesita. Un sistema bastante diferente al que tenemos nosotros con la colegiación y la titulación obligatoria. O sea que el derecho también es práctica para ellos. Ahí esa parte es donde se nos escapa y creo que es tan interesante en muchos temas actuales y que hoy la globalización de la información permite por ahí investigar temas nuevos. Magdalena, muchas gracias. Instalaste un temazo, convocaste muchísimos interesados. Si no mandás ese dossier, las redes van a explotar. Lo voy a mandar. Siguen pidiendo, por favor, ese dossier que ya aparece el código Da Vinci. Directamente aparece el código Da Vinci. Así que el enigmático dossier, una vez que la doctora nos mande el link, lo vamos a circular a todos los que se inscribieron, así no discriminamos. Así que por mi parte, bueno, agradecerte tu participación, agradecerte el esfuerzo que hiciste para poder estar acá, y bueno, te doy estos minutos para que te despidas de todos y de todas. Bueno, desde ya que bueno, mañana te lo voy a hacer llegar. Ahora, digamos, seguimos con nuestras jornadas laborales y con nuestros trabajos, digamos, de clases, así que agradezco a todos los participantes, agradezco el interés y bueno, y comparto el interés evidentemente, sola la diferencia es que fui preparando bastantes temas porque me parece un campo riquísimo para la historia del derecho, hacerla desde esta periferia a la que estamos nosotros, tan lejos de Rusia, pero no deja de ser un desafío pensarlo porque es un derecho tan diferente al que nosotros tenemos en nuestro país. Así que agradezco muchísimo a todos las palabras de felicitación y bueno, estoy muy contenta de haber participado en una de las charlas de nuestro querido Instituto de Historia del Derecho. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos y nos vemos la semana que viene, que tenemos la presentación del libro de Terraño, de Sebastián Terraño, sobre Derecho Canónico, que lo van a presentar de la Universidad de Chile, Carlos Salinas Arraneda, así que los esperamos a todos la semana que viene y les pedimos que por favor se inscriban por el formulario de Google Forms, así nos facilitan mucho el trabajo. Un cariño, gracias a todos. Gracias, adiós.